¿El progreso científico ha liberado a las personas de la superstición? La idolatría moderna, como las tácticas antiguas de Satanás, siguen engañando al mundo hoy. Aunque el progreso científico ha transformado nuestra comprensión del mundo, la lucha espiritual contra la idolatría y el engaño permanece tan relevante hoy como en los tiempos bíblicos. Las Escrituras advierten constantemente sobre estas trampas, que han mutado pero mantienen su esencia destructiva. Este análisis explora cómo las tácticas de Satanás, descritas desde Génesis hasta Apocalipsis, se manifiestan en prácticas contemporáneas que desvían al ser humano de Dios. 1. Los primeros cristianos fueron advertidos a no bajar la guardia. Primer libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fin de cita. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Fin de cita. Las advertencias no son reliquias del pasado, sino mandatos vigentes. La idolatría no se limita a estatuas, incluye cualquier prioridad que reemplace a Dios, dinero, placer, ideologías, etc. El Apocalipsis muestra que las iglesias antiguas ya lidiaban con esto, y su esencia persiste hoy. 2. El origen del engaño. Satanás, como padre de la mentira con el propósito de interponerse entre Dios y la humanidad, establece el patrón, distorsionar la palabra de Dios y promover autonomía humana. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fin de cita. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fin de cita. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fin de cita. Confirman su identidad y destino final. Su objetivo sigue siendo separar a la humanidad de Dios mediante creencias falsas. 3. Antiguamente Satanás tuvo mucho éxito al influir en individuos y naciones, y aún hoy hace lo mismo. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fin de cita. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fin de cita. Se advierten sobre su influencia continua. Pero, ¿cómo hace para confundir? Segundo libro de los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fin de cita. Se revela su método más peligroso: presentar el mal como algo bueno o iluminado. Esto explica por qué prácticas antibíblicas pueden ser promovidas como progreso o derechos. 4. Se debe estar alerta para reconocer sus tácticas como celebraciones paganas, reverencia a íconos o reliquias religiosas, entre otras prácticas. Pero la influencia dominante de la idolatría es más antigua: la adoración a Baal, el dios de la vida y fertilidad antiguo. Se practica hoy con otro nombre. La adoración a Baal también consistía en una desviación sexual desenfrenada, incluyendo prostitución masculina y femenina como parte integral de sus prácticas religiosas. Este culto a la fertilidad satisfizo el deseo de lujuria de sus participantes y por ello fue muy popular. Su énfasis en la actividad sexual inmoral resultó en inestabilidad emocional y enfermedades físicas. Tales prácticas resultaron en embarazos no deseados. Convenientemente, la adoración a Baal también promovió el sacrificio de niños. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Fin de cita. Libro de Levítico, capítulo 20, versículos del 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés, diciendo:
dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc. Fin de cita bajo el nombre de Moloc, y estos bebés fueron sacrificados en rituales diseñados para adorar a falsos dioses. Además de estas actividades adoraron la creación en vez del Creador. Libro de los Romanos, capítulo 1, versículos del 20 al 31 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fin de cita. La inmoralidad sexual impregna nuestra cultura. El matrimonio y familia se dejan de lado, se aceptan la fornicación o convivencia libre. La homosexualidad y confusión de género se han convertido en derechos civiles. La pornografía, pedofilia, trata de personas, enfermedades, etc., aumentan a pasos agigantados. Los antiguos adoradores de Baal o Moloc estarían complacidos hoy en día. El asesinato de bebés no nacidos también es un derecho civil. ¿Toma Dios nota de la evidente idolatría? Libro de Isaías, capítulo 57, versículos 4 y 5 dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca, y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Fin de cita, nos da la respuesta. El capítulo 18 y 20 de Levítico dan instrucción detallada del uso apropiado del sexo y prohíbe las prácticas que atentan con la integridad que Dios aprueba. Notemos la instrucción dada en Libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Fin de cita. La solución no es solo rechazar ídolos visibles, sino identificar y abandonar sistemas de valores que contradicen los principios bíblicos. El progreso científico no ha liberado el corazón humano de la superstición, más bien, está adoptado formas más sofisticadas. La verdadera libertad proviene del discernimiento espiritual basado en la palabra de Dios, que permite reconocer las tácticas del engaño y elegir la adoración al Creador por encima de toda creación. La invitación bíblica permanece, salir de los sistemas de idolatría moderna para evitar participar en sus consecuencias.